Estamos en Hechos capítulo 6, ¿correcto? Vamos a empezar Hechos capítulo 6. Léelo. Por entonces, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. Eso es diferente. Porque si yo tomo el texto, los griegos se quejaron contra los hebreos. Estamos viendo que en una congregación hay griegos que siguen con su cultura griega y que hay unos hebreos. Entonces, como que los hebreos están a la mano derecha y que los griegos están a la mano izquierda. No es eso. Ahí está diciendo que los que tenían lengua diferente. Habla griega. Ahí dice habla griega, sí. Dice que Habla griega y habla hebrea. habla griega y hebrea. Eso no quiere decir que uno se siguiera comportando como griegos, como si estuviera leyendo en la Reina Valera. Que si tú lo lees así, en la Reina Valera, pareciese que hay griegos y hay hebreos dentro de la congregación, y no es así. Es decir, cuando yo me quedé viendo el texto, yo dije, pero bueno, ¿cómo así hay griegos y hay hebreos en la misma congregación? No. Dice que hay personas que hablan griego y que hablan hebreo. Entonces, lee otra vez el 1. Por entonces, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. Sí. Decían que en el suministro diario descuidaban a sus viudas. ¿Quiénes se quejaron con quién? Los griegos. Los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. ¿Qué pasaba? Decían Sí. que en el suministro diario descuidaban a sus viudas. Miren que hay alguien esencial que trataba la congregación, la Keilah. ¿Quién era? Las viudas. Las viudas al parecer tenían un trato especial, las que son viudas. Pablo Chabú, una vez vimos aquí, no sé en qué libro, donde cuáles son viudas, cuáles se establecen como viudas. Entonces dice, ahí utiliza el determinante 60, creo que es 60, ¿sí o no? 60 años. Oígame bien, 60 años se determina para una viuda que es anciana y que fuera una viuda que no tuviera familiares, o sea, que dependiera de la Keilah, de la comunidad, que no tuviera nada, que estuviera totalmente sola, que no tuviera nietos, que no tuviera nadie que le pudiera solventar. Entonces la comunidad entraba a solventar a esas viudas. Entonces, los griegos dicen, se quejan con los hebreos que hayan algunas viudas, no sabemos el número, que dicen ellos se estaban descuidando. ¿Sí o no? Se estaban descuidando. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud. Entonces los 12. Es decir, que de todas maneras las decisiones no se tomaban en una sola persona, sino que los 12 se reunieron. De ahí viene todo esto, si uno mira con detalles, a uno le va a cuadrar 12 por todo lado. De ahí salió el famoso G12. ¿Sí? Que ellos no lo hicieron como 12, sino como 13. Bueno, después hablamos de eso. Ahí salieron los famosos 12. Ahí salieron los famosos 12, pero ellos lo hicieron piramidal. Como los multiniveles. No como lo dice aquí la escritura. Es que esa visión es muy paralela a cuando a Colombia llegaron las famosas pirámides. Toda esa visión, que es muy diferente de la escritura. De todas maneras, aquí dice que los 12 tomaban las decisiones. O sea, eso no era uno solo. ¿Sí? No era que el pastor llegaba y decía, vamos a hacer tal cosa. No se hacía eso. Se cogían 12 ancianos y entre los 12 se tomaba una determinación. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Repito, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Léelo en esa versión, por favor, el 2. Los apóstoles convocaron el pleno de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros
desatendamos el mensaje de Dios por servirle en la administración. Entonces, parece ser que los 12 estaban dedicados a todo, ¿no? A saltar, brincar, cantar y silbar, y a mascar chicle de vez en cuando. Dijeron, no podemos hacer eso, porque aquí hay un poco de gente, algo tienen que servir. Entonces, dicen, no es justo que nosotros debemos el estudio para ponernos a servir a las mesas, que cada uno tiene que estar en su punto. Entonces, versículo 3, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, buscad pues hermanos entre vosotros, ¿a cuántos? A 7 varones. ¿Y cómo debería ser el testimonio de ellos para servir las mesas? Para llevar el pan y la gaseosa. Imaginen la delicadeza. Buscad pues hermanos de entre vosotros, óigame, buscad pues hermanos entre vosotros, ¿a cuántos? A 7 varones de buen testimonio para servir las mesas. Miren para servir las mesas, ¿qué tenían que hacer? De buen testimonio. Ahora, no está diciendo que los 7 iban a servir las mesas. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Varones, ¿no? Hombres. 7 varones de buen testimonio, llenos de la presencia divina y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, o sea, los apóstoles, ¿en qué iban a persistir? En la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el estudio de la escritura. Esa era la esencia. ¿Sí? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de emuná y de la presencia divina, a Felipe, al paisano Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero me llama mucho la atención sobre todo en el versículo 7 que dice, y crecía, ¿qué cosa? La palabra. Crecía la palabra del Adón. Y crecía la palabra del Adón y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Dónde estaba el centro de ese crecimiento? En dos cosas. Sí, en dos cosas. Dice, la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra. Y dice la escritura que eso daba como resultado, ¿qué cosa? Que la palabra crecía. ¿Sí? Es que ese es uno de los grandes dilemas, que la palabra no crezca. No hay estudio. Entonces, el mismo sermón que usted pilla hoy, lo encontró hace 7 años. Y hace 15 años. Si uno entra a la comunidad y uno dice, ese sermón ya lo escuché. Pues, sé rico, sé millonario, sé positivo, Dios, todo eso positivo, ¿sí? Dios te va a limpiar, Dios te va a levantar. Es el mismo sermón que yo escuché hace 15 años. Entonces dice que la palabra crecía, pero antes a eso hay oración y estudio. Oración y estudio. Tiene que haber en parte de nosotros la constancia de la oración y estudio. Y ore y estudie, ore y estudie, ore y estudie. Y dice que crecía la escritura y que los números empezaron a aumentar. Que dice el versículo, y crecía la palabra de Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba como grandemente, grandemente, en Jerusalén. Ahora sí viene el texto, otra parte del texto. También muchos, no pocos, muchos de los sacerdotes obedecían. O sea, tuvo que haber sido algo fuerte.
Imagínense, los sacerdotes empezaron a creer. Tuvo que haber traído unas disputas muy fuertes. Estamos hablando de sacerdotes. Que ellos sí tenían un poco más. Aquí se está prendiendo un poco de vainas y apagando. Ahora vamos a incendiar esa vaina. Es- No. Jenny tiene una mano como para subir a un avión, ¿no yo? El avión queda ascensor, oiga. Va a prestarle un tejo. Desbaratar que lo que suena por dentro. Sí. Y crecía la palabra de la y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la emuná. Entonces, la base del crecimiento es, antes que todo, la oración. Y segundo, el estudio. Un crecimiento sano, porque puede haber un crecimiento que es pobre, enfermizo y que crece rápido también perece rápido. Hace un tiempo vi un informe sobre las iglesias luteranas y las iglesias presbiterianas en Inglaterra y no me lo van a creer, porque ellos fueron los que crearon el gran auge para pasar a los Estados Unidos, ¿sí? Por medio de los irlandeses. Los irlandeses trajeron a Norteamérica el gran auge, digamos así, evangélico, pero pasando por Inglaterra, o sea, por lo que llaman Reino Unido o la Gran Bretaña. No sé si dice lo mismo constitucionalmente, pero es eso. Y las grandes congregaciones presbiterianas, las grandes congregaciones luteranas y calvinistas, que eran templos suntuosos y lindos en Inglaterra, hoy, ¿de quién cree que son esos templos hoy? De los musulmanes. No hay nadie. De ese auge que hubo en Inglaterra, no hay nadie. O sea, las grandes congregaciones cogieron los musulmanes y se las compramos. Porque ¿quién se congrega ahí? Nadie. Y en su momento fue un auge. Y se perdió. Eso es lo que llaman los grandes avivamientos, que han sido más emocionales que realmente de peso y de circunstancia. ¿Sí? Bueno, yo recomiendo leer, no sé si hay un libro que se llama, o hay un estudio que se llama el avivamiento de la calle Hodan en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, yo lo leí, tuve la posibilidad de leerlo, el avivamiento de la calle Hodan. Y sí, se produjo un despertar impresionante, un hecho grandísimo. Los bautistas trajeron un avivamiento grandísimo a Inglaterra, ¿sí? Por medio de Charles Haddon Spurgeon, por todos ellos, ¿sí? Finney, Mooney, todos ellos trajeron avivamientos. La fundadora de los cuadrangulares, Amy Ferguson, ¿sí? Trajeron grandes avivamientos al mundo y esos avivamientos lentamente se fueron, se cayeron. Y porque fueron avivamientos creados más que todo como en un boom mediático, en algo que se necesitaba en el momento, ¿sí? En algún show. Entonces, si usted mira la de los 90, ¿en qué se generó? ¿En qué se produjo eso que llamaron avivamiento de los 90? ¿En qué? Para los que somos viejos cristianos, ¿cómo? La música rock. En la música. Entonces usted mira las músicas cristianas que se usaban en el año 81, 82, por esa época, eran unos tríos. Eran tipos dos viejitos con guitarra cantando. ¿Sí? Bueno, los de la iglesia, ¿no? Yo su merced no me la pasaba con usted. Allá al pie. Entonces, eran en unos cultos, salían dos señores con solamente dos guitarras y cantando sus alabanzas. Perfecto, amén, ¿cierto? Pero ya esto viene en la época del 93, 94 que aparece Marcos Witt, Barrientos, me queda por ahí otros, Marcos Vidal, Danilo Montero, y entonces se genera eso que llamaron ahí un momento, fue en un cambio de ritmo de música. Sí, porque uno dice, no, pues esos viejitos con cuerdas eso aburren a todo el mundo. Pero ahora es música gospel. Gospel, sí. Sí, bueno, ahí sí hay de todo, vallenato, reggaetón cristiano, sí, de todo. O sea, sí, hay metal cristiano. Yo escuché un grupo llamado La Roca, metal, lo analicé, no lo escuchaba porque yo siempre escucho de todo para analizar. Entonces, metal cristiano, La Roca, la famosa Roca, que esos eran los muchachos que fueron sacados
de la drogadicción, en fin. Bueno. Entonces, el gran avivamiento que dijeron en los 90 se produjo fue basado en la música. Y el gran mover del año 97, 98 al 2000 que vamos actuando, ¿en qué se produjo el avivamiento? El supuesto avivamiento. En el billete. Promesas, ¿sí? Usted va a ser sano, usted va a ser rico, usted va a ser millonario. Eso se produjo hasta ahorita. Y todavía usted va a un templo cristiano y todavía predican esas cosas. ¿Sí? Bueno, ese corte, hay otros cortes que no sé qué predican, no sé qué predican los testigos. Pues ellos siguen predicando que ellos son la verdad, ¿no? Ellos se centran, o sea, se autocentran. Nosotros somos la verdad. Las demás iglesias están equivocadas. Ese es el centro de ellos. Y aquí dice la escritura que realmente lo que se produjo un avivamiento fue en dos cosas: en la oración y en el estudio de la escritura. En ese sí se produjo un mover, llamémoslo así, o un despertar, sobre todo en Jerusalén, que hasta los mismos sacerdotes empezaron a creer, que eso me parece harto. Es que hay una cosa, Nelson, anoche yo vi un documental del Talmud, y ya en la Santa Inquisición en España, no solo en España, en Europa, la cantidad de Talmuds que fueron quemados, dice que es impresionante, y en eso se basa el Talmud. O sea, el Talmud es un libro que tiene muchos autores y nunca ha parado de crecer. Sí, ellos dicen que son libros sagrados, ¿no? Es el libro que es sagrado para ellos. Sí, pues, y tiene palabras espirituales y eso lo hace ser con un sostén o tener un sostén. Todo libro que tenga un sostén espiritual, pues lo hace mantenerse. Que Pero es que no es tanto, o sea, que se mantenga. Yo voy aquí a lo que voy, que es un libro que nunca va a terminar de ser escrito. Ah, ya. Siempre, siempre va a haber un estudio continuo en el No te entendí la apreciación. No, yo entendí es que no dejaba de existir. Tú me estás diciendo es que no se deja de escribir. No se deja de escribir. Ah, claro, es un libro que tiene muchos autores y no termina. Porque, ¿sabes qué? Por las órdenes jalágicas. Porque es que el cigarrillo no existía en 1500. ¿Cierto? Y si yo descubro que el cigarrillo es cancerígeno, pues yo sacaría una orden jalágica donde consumir cigarrillo, pues es altamente peligroso. Esto no es ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? En el año 1500 no existía eso. Y yo les he dicho varias veces que si yo, por ejemplo, fuera una persona que perteneciera a un grupo de estos ortodoxos, de las cosas que yo intervendría para que se estableciera como una orden jalágica es que ningún judío se montara en una moto. Yo lo establecería como norma. Porque a mí me parece que un móvil en el que usted va a 60, 70 kilómetros por hora, donde no tiene usted protección, es directamente un atentado contra su vida. Eso no, nadie me puede discutir que no. Porque no es lo mismo que usted vaya a 60 kilómetros por hora en un carro, ¿cierto? Que usted estrelle un poste y yo sé qué, y se fue de farola, se fue de motor. A que usted va a 60 kilómetros y usted estrelle contra un poste, usted no queda igual. Jamás. Nunca. Por lo tanto, esos artículos están diseñados para que la gente se mate. Entonces, yo diría, yo lo dije alguna vez aquí, yo dije, uy, si yo pertenecía a un, no sé cómo llaman ellos, corte rabínica, no, yo no tengo corte rabínica, no sé, estudio los sabios, como llamen, digo, no, la moto prohibida, ¿sí? Eso sí, pues, de entrada, y muchas otras cosas, consumo muchos productos chinos, serían vetados, sí, les recomiendo, hay un artículo sobre los cosméticos chinos, los cosméticos que usan las chicas, son no altas, sino altísimamente cancerígenas. Tienen dos químicos que son tenaces. Yo les dije alguna vez, si fuera por mí, yo le exigiría a las mujeres, perdóname, porque estoy hablando desde el punto de vista judío, no desde el punto de vista de este lado, de lo que uno puede exigir ahora. Y es que no usaran sus toallas higiénicas con olor. Porque ese alcohol es el que produce ahora la venta de cremas para las infecciones vaginales. ¿Qué es lo que lo produce? Pues es alcohol. ¿Qué más? Entonces, eso no debería existir. No sé si recuerdan que cuando yo hablé de ese tema. Entonces, como dice Gonza, eso se va reestructurando en la medida que pasan los siglos porque la cultura se va, ¿cómo se llama eso? Cambiando, va siendo cambiante. No, es lo que usted dice, y siempre se va a encontrar que estudios nuevos. O sea, es algo que no está quieto y esa palabra siempre va creciendo. Va creciendo. Sí, y lo mismo nosotros. Si uno ve si el otro año en la Parashat decimos lo mismo, estamos fregados.
La idea es que no, la idea es que cada año en una paracha toquemos temas diferentes, porque parece que de aquí a un año volver y leerla, y hacer una haftará y hacer 4 oraciones y listo, nos vamos. No, la idea es mirarla, qué comemos, con qué nos alimentamos, porque aquí venimos es a ver cómo nos alimentamos hoy, para los 6 días a ver cómo nos desgastamos allá afuera. Eso es lo que normalmente se hace. Dice, y crecía la palabra del Adón, crecía, y el número de los discípulos se multiplica, perdón, y los números, grandemente, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también, dice también, muchos de los sacerdotes obedecían a la Muná. Fuerte. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los... Salté el versículo. Y este Ay, sí, perdón. El título nomás. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, de dunamis. ¿Sí? De dunamis. O sea, algo interno que lo impulsa. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él era el jefe de los banqueteros, creo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Cómo dice ella? Ya creo que están como cargándose. O viendo aquí. Pero un momentico. ¿Qué miran ustedes de raro ahí? Así. Dice, unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, naturales de Cirene, de Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero, no logrando hacer frente al espíritu con que hablaba, sobornaron a algunos para que dijeran. Entonces, sabemos que Esteban era un hombre lleno de la presencia divina. ¿Sí? Lleno de la presencia divina no quiere decir que a mí siempre me enseñaron que el que estaba lleno de la presencia divina hablaba lenguas. No, eso no es eso. No. ¿Qué es estar lleno de la presencia divina? ¿Qué hace que yo me llene de la presencia divina? Uno siempre ha dicho, no, cuando dicen, no es que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban lenguas. No, eso es una manifestación momentánea, pero eso no indica que yo me aparté del Adón 15 años, yo volví, hablo en lenguas y ya estoy lleno de la presencia divina. No, no porque entonces a un vago le va bien. ¿Qué creen ustedes que es lleno de la presencia divina? Pues, ¿cómo me lleno yo de la presencia de algo? A mí me dijeron que era como una especie de manguera que lo llenaba uno. Tampoco es así. ¿Cómo hago yo? Si yo estoy en un matadero, ¿a qué huelo? ¿Sí o no? Si yo estoy en una panadería, ¿a qué huelo? O donde vendo perfumes, donde están las esencias, ¿a qué huele uno? A eso. Uno huele a lo que practica y a lo que hace. ¿Sí o no? ¿Cómo huele uno cuando está constantemente en la presencia divina? Pues huele a eso. ¿Sí o no? Si la pasa el pie a las marraneras, pues uno huele a marrano, es normal, ¿sí o no? Entonces, la presencia divina es el contacto con el Creador. Entre más contacto tengo con Él, pues más presencia debo tener. Eso. Entonces dice que Esteban era un hombre así, lleno de la Muná, de conocimiento, y que el Eterno hacía prodigios y señales por medio de él. Y vinieron unos tipos de la sinagoga de los libertos y empezaron a discutir con él. ¿Y qué le dijeron? Esteban, ¿qué pasó con Esteban? Dice... No pudieron resistir a su sabiduría. Eso, no pudieron resistir, ¿qué cosa? A su sabiduría. No pudieron resistir a su sabiduría. Y la sabiduría uno no la alcanza gratuitamente, a uno le toca esforzarse, coger ese libro y abrirlo. Y la gente trastabilla con uno es cuando uno le pone textos. Porque la gente le dice, ay no, imagínense que mi congregación oraron por trabajo y yo tengo trabajo. Imagínense que en mi congregación oramos por una familia que está disuelta y ahora están casados. ¿Sí? Y uno les pregunta, bueno, ¿y cuál fue el último texto que estudiaron? No, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No llevan estudiando 15 años de texto y nada que salen de ahí. ¿Sí? Y cuando dicen, entonces dicen cualquier barra basada, porque eso fue lo que aprendieron. Y eso no hace, nosotros hemos dicho aquí varias veces,
que el problema que se suscitó en el huerto del Edén es un problema de qué tipo, de tipo teológico, de tipo doctrinal, con que Dios os dijo, con que Dios os dijo. Entonces, mientras más desvíe uno a la gente, o más se desvíe, o yo me desvíe más, como sea, de la doctrina, más me aparto del centro de la presencia divina, porque yo tengo un concepto de Dios erróneo. ¿Cuál es el concepto de un católico de Dios? Por ejemplo. ¿Un católico? No, pues, así que el refrán, el que peca y reza empata. Listo, vale. Sí. ¿Qué concepto tiene, por ejemplo, un musulmán sobre Dios? Temor y reverencia por él. Sí, pero el concepto, O sea, pero digo a lo que practican, ¿no? Sí, lo que practica. Bueno, mi pregunta es, ¿qué concepto tiene tal persona sobre Dios? ¿Cuál es el concepto de una persona, por ejemplo, que fue sanada de cáncer sobre Dios? Que Dios es simplemente, ¿qué? Un sanador. Una persona que, por ejemplo, dentro de su propósito elevó su cargo, que era un simplemente mensajero y ahora es gerente. ¿Cuál es el concepto que tiene el de Dios? Que Dios a usted lo eleva ilimitadamente, ¿sí? Pero ese no es un concepto como tal de Dios. Eso es un propósito que Dios estableció en su vida, pero eso no es un concepto de Dios. El concepto de Dios y de las cosas del Creador me toca a mí buscarlas, indagarlas, escudriñarlas, buscarlas, aruñarlas, mirarlas donde están escondidas, para yo tener un buen concepto del Creador. O si no, terminamos, como yo lo hice muchos años, adorando al Espíritu Santo y no sé por qué. ¿Sí o no? Y uno hablaba del Espíritu Santo día y noche. Yo le he dicho que lo que más tengo yo literatura es sobre el Espíritu Santo. Y no miento, porque Sergio sabe que son libros completos que yo compré sobre el Espíritu Santo, libros que me leía. ¿Sí? Y hoy en día entiendo que todo eso volteó. Padre nuestro que estás en los cielos. Sencillo. Todos esos libros quedaron comprimidos en algo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Listo? ¿Cuál es la gran oración que da el Espíritu Santo? No hay ni una. Ni una. Ah, sí, la iglesia. Oración parte del Espíritu Santo. Pero no hay una sola oración. Dicen que eran guiados, sí, como la nube en el desierto. Que la nube también, Dios hablaba por medio de la nube, sí. La presencia divina hace que Dios me hable por medio de esa presencia divina. Sí. Entonces Esteban era un hombre lleno de la presencia divina. Entonces la presencia divina no es ese automatismo o ese calor, ese frío, no. Es cuánto estoy yo en su presencia. Cuánto estoy yo delante de él. Eso es una presencia. Cada uno sabrá cuánto la tiene. Eso no le interesa a uno si tiene harta o poquita. Entonces Esteban era así y dice que no podían contender con él. ¿Por qué? Porque tenía ¿qué cosa? Sabiduría. Entendía. Y estaba hablando con gente de una sinagoga. Gente que era entendida. Porque vamos a decirnos cualquier cosa. En la sinagoga se estudia. Y bastante. Muchísimo. O sea, comparado a un templo cristiano, ni fulas. En una sinagoga se estudia y se estudia profundamente. O sea que Esteban era un hombre que estaba enterado del tema, porque dice que los mismos de la sinagoga no aguantaban las palabras de él. Y por eso a mí me aterra decir que un sacerdote, bueno, porque sabemos que el que trae el arrepentimiento al corazón es el Creador, pero que un sacerdote se convierta es porque lo que predicaban los emisarios, los apóstoles, eran cosas fuertes. Cosas interesantes. Y no predicaban que Dios da plata. A un sacerdote que le importa eso. No es que Dios te va a dar un empleo. A una sinagoga que le importa eso. Que tiene otro concepto de eso. Tiene un concepto diferente del Creador. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y a la presencia divina con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Entonces les voy a leer aquí el texto. Y sobornaron a algunos para que dijeran, le hemos oído pronunciar blasfemias contra Moshe y contra Elohim. Y alborotaron al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo. Voy a leer 11 y 12 acá. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Elohim.
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues hemos oído decir que ese Yeshua de Nazratim destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Y yo quiero que meditemos sobre todo sobre el verso 14. Voy a leerlo aquí. Le hemos oído, o sea, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Yeshua de Nazratim destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que recibimos de Moshe. Fijaron la vista en Esteban todos los miembros del consejo, y su rostro les pareció el de un malak, el de un mensajero, el de un ángel. ¿Sí? Entonces, ¿de qué acusaron a Esteban? De hablar en contra. ¿Se acuerda que Jesús había dicho: yo destruiré este cuerpo, yo destruiré este templo y lo levantaré en 3 días? Y ahí dice abajito, no se refería al templo, se refería a quién, a él mismo. Y ellos, bobos, pues cogieron por otro lado: no, que Jesús va a venir y va a destruir esto. Bueno, él les dijo: no quedará piedra sobre piedra. También les dijo eso. Perfecto. Pero el centro está que levantaron los testigos, y los testigos dijeron: miren, Esteban habla ¿en contra de qué cosa? Del templo. ¿Y qué más? La ley. Y abajo dice: y tradiciones. Y tradiciones. Costumbres. ¿Y de qué nos acusa? Nos acusa generalmente el judaísmo ortodoxo a nosotros. A nosotros, los que estamos buscando nuestras raíces. Nos llevan las costumbres de ellos. Correcto. Que lo consideran costumbres de Moisés. Eso nos acusan ellos a nosotros de no, por ejemplo, cualquier tradición que tengan ellos. Acaparada, porque me viene a la cabeza, la circuncisión para ser justificado, la circuncisión para ser del pueblo. Sí, eso no. Ellos nos acusan a nosotros que estamos buscando nuestras raíces, eso. ¿Y de qué nos acusa a nosotros el cristianismo? De que nosotros estamos, ¿qué? Judaizando. Entonces se me hace que estamos como en el propósito. Todos los grupos, sin anunciar, los que nos estamos empezando a buscar nuestras raíces, estamos donde es, porque el judaísmo nos dice: bueno, hay unas ramas mesiánicas que ya sabemos que quieren hacerse judíos, eso es problema de ellos. Pero, mientras que ellos nos sigan acusando a nosotros, que somos antitradicionales, que no lo somos, ¿cierto? Y este sitio nos digan que es que nosotros nos estamos volviendo judaizantes, creo que estamos en el centro. ¿Sí? Y a Esteban le dijeron eso. Levantaron falsos testigos para decir que Esteban predicaba en contra de la tradición. Primero dijeron de la ley, ¿no? Esteban predica en contra de la ley. Y abajo dijeron: no, Esteban predica en contra de las tradiciones. ¿Y es así? Obviamente que no era así. ¿Sí? Versículo, pasemos. ¿Cómo ven? ¿Qué versículo quedamos? 15. Dice así: fijaron la vista en Esteban, allá. Fijaron la vista en Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y este capítulo, el capítulo 7, pues para mí fue si no el primero, segundo texto que me llevó a buscar mis raíces. Cuando yo leí el capítulo 7, yo dije: algo está mal en nosotros. Un día a la madrugada, leyendo Hechos 7, dije: hay algo que no cuadra en todo esto. Y corría el año 99, ya tal vez es un año yo de cristiano, llamémoslo así. Y dije: no, de acuerdo a esto que vamos a leer en el capítulo 7, que es largo, que es extenso, ¿cierto? Y que es extenso y que tiene un poco de concordancia, son 37 versículos sacados de la Torá. Y dije: pero si a mí me han enseñado desde que yo pisé la iglesia que la ley está abolida, y Esteban predicó con 37 versículos de la Torá, entonces Esteban es un mentiroso. Porque ¿cómo me va a basar ya en un libro que está abolido, que es la ley? La ley está abolida según el cristianismo, ¿sí o no? La ley está abolida. Y Esteban usó 37 versículos de algo que está abolido, entonces no está tan abolido. O Esteban es un mentiroso. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Porque si usted mira aquí en la parte baja, estos, todo es de la Torá. Génesis 11, Génesis 12, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 21, no, eso es todo es Torá. Entonces, Esteban basó todo lo que él dijo, ¿basado en qué? En la Torá. Y dice que los otros, los de la sinagoga de los libertos, no podían aguantar el paso del tipo o su sabiduría, porque el hombre tenía no podían aguantar lo que Esteban decía porque él tenía sabiduría. ¿En qué basó su sabiduría? En la bendita Torá. Dije, pero si este man dice que estos no le aguantan la sabiduría de este, y este tipo cita solamente versículos para esa época, para mí, del Antiguo Testamento, y el tipo está lleno de sabiduría, entonces aquí hay algo que no... O sea, en ese redondo que yo hice hay algo que no me cuadra. Porque, y una vez se lo dijo un pastor, le dije, venga, jefe. Bueno, le dije pastor, no dije jefe. Le dije, pastor, venga, a mí hay algo que no me cuadra. ¿Sí? A Miguel Colmenares, que era mi profesor del instituto. Y se la hice la pregunta, le dije, a mí no me cuadra algo que usted dice, que la ley está abolida. Dice el texto que Esteban estaba lleno de sabiduría. Y yo le conté los textos, tal vez estoy equivocado, no sé, 27 o 37, en ese momento no me acuerdo, 27 o 37. Y yo conté los textos y el tipo usó solamente textos del Antiguo Testamento para combatir a los de la sinagoga. Y dice que no lo podían aguantar todo lo que el tipo sabía. Entonces, ¿cómo es que un libro que está en decadencia o que está abolido es el que le genera sabiduría a Esteban? O sea, ahí no lo entiendo. Y lo único que cree que me dijo el profesor, por gracia sois salvos. Por gracia. Yo le dije, pues sí, yo sé que soy salvo por gracia, pero... Y bueno, dejemos así, porque no me entendió del todo lo que le dije. Estaba tratando, lo más bien no me supo responder. Y es que en este libro, en la ley de Moisés, está la sabiduría. Ahí está la sabiduría y ahí toca buscarla. Empecemos. 7. 7 porque este es larguito, el 7 es largo. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres. Padres, no fui respetuoso. O sea, no le dijo judíos ortodoxos mentirosos, no. Varones, hermanos y padres. Oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Imagínense de dónde va a empezar el tipo. Él era el jefe de los banqueteros. O sea, el jefe de los banqueteros le va a jalar tremendo discurso. Entonces, imagínense el discurso de Jacobo de Juan. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Antes que morase en Harán. Y no voy a quedarme en este texto, pero este texto tiene una discusión, y es Harán. La palabra Harán. Porque Abraham no llega directamente allí, él se mueve primero a Harán, luego sí va a Jerusalén. Bueno, a Israel. Padán Aram. No te entendí. Padán Aram. O sea, él va, ¿sí o no? Desde Ur hacia Aram. Sí. Y desde Aram va hasta Israel. No, vas hasta Padán Aram. No, ese es en otro lado. Pero él dice que es Padán Aram, ¿no? O sea, él está un tiempo en Harán. La discusión es, ¿dónde le habló a nuestro padre? Ah, bueno. Ah, no, en Ur. Eso sí es obvio que en Ur. En Ur de los caldeos. Y allá fue que llegamos, ¿no? En Ur de los Caldeos. De aquí para adelante empieza toda esa discusión. Sí. También habla de los 70 hijos que llegaron a Israel. Correcto. 80 y algo por ahí. Sí. Y son 70 y son 75. Tiene de largo de ancho. Se va para largo. Sí. A mí me cuadran solamente una vez las cuentas. De todas las veces de los 75 solamente me cuadra una vez las cuentas. Y abajo también dice del entierro de, creo que de Sara. Sí. De Sara. Si fue en ese lugar o si no fue si fue en ese lugar o fue en otro lugar. La Torah dice que está en un lugar y acá el texto dice que es otro lugar. Sí. Y cita otros hijos que no son. Otro nombre. Otros nombres. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. ¿Esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia,
En Mesopotamia quedaba Ur de los Caldeos. Sí, Sí. Ur, sí. o en Mesopotamia. Ah, bueno. En el mapa aquí está incluso Exacto. Babilonia y ahí abajo está Ur. Mesopotamia, al lado de... Antes que morase en Harán. Antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿hasta ahí cuántos textos van de la Torah? ¿Van 2? ¿Sí o no? O sea, comentarios que no trata como texto. Sí, dice, y le dijo, varones hermanos, oí, el Elohim de la gloria apareció a Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahí empieza el 1, ¿sí o no? Eso que sería el 2, porque entonces ahí está citando lo de cuando le habló a Correcto, sí. sí. El segundo. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Eso no está en la Torah. ¿Cómo? Y eso no Eso no está en la Torah. La muerte del papá No. de Tarek. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Elohim lo trasladó a esta tierra. Oiga, me dice que Elohim le trasladó, no que él se trasladó. Elohim le trasladó. Elohim le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni una para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Después de él. Cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Elohim así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Cuántos textos van? Ahí me perdí la cuenta. A, B, C, D, van 6 relatos. Van 6 relatos, llamémoslo los relatos. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día Isaac a Jacob y Jacob a las 12 patriarcas. Jamás Esteban mencionó a quién. ¿A Saúl? No, al otro. Ese es uno, al otro. A Ismael. A Ismael. Nunca. Esteban nunca menciona a Ismael ni a Saúl. ¿Por qué? Porque no está en el pacto. Correcto. Que no está en el pacto. Por eso somos la única nación. La única nación sobre la faz de la tierra que conoce al Elohim verdadero es Israel. Por pacto, por escogencia, por elección, por predeterminación, por predestinación, por conocimiento, por todo, es la única nación sobre la faz de la tierra que lo conoce. ¿Sí? Los otros son agentes que ayudan a que Israel cumpla un propósito sobre la faz de la tierra, pero no hay nadie más. Hasta aquí tampoco ha mencionado la palabra iglesia por ningún lado. O sea, Esteban no ha dicho, ay, sí, entonces Abraham cuando tenía su iglesia, sí, entonces le dio la promesa a la congregación, a la iglesia, sí, de los actos de los últimos días. No, en ningún lado. Mas yo, versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Joseph para Misraim, pero Elohim estaba con él. Entonces, para los que acusan a los que vendieron a Joseph, ahí les ayudo. Movidos por envidia. ¿Cómo? Sí, ahí sí le dejan ceros. Movidos por envidia. Ahí traí pelea con este. Sí, dale con este. Yo digo, yo lo voy a defender, los voy a defender.
movidos por envidia, vendieron a Joseph para Misraim, pero Elohim estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Misraim, sobre toda su casa. Y vamos a dejar ahí. Yo pregunto una cosa, ¿por qué Esteban hace ese recuento si con los manes que está hablando son judíos? ¿Por qué Esteban empieza? Gonzalo dice que es como un recorderis o centrándolos. ¿Por qué Esteban entra su sermón? Yo le llamo sermón, perdón, lo cristiano. Entra, ¿cierto? Y lo hace con gente que sabe mucho, haciéndole todo el recorderis. Varones, hermanos y padres. ¿Sí? Oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, ¿correcto? Antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Daniel, yo que me colabores con los textos que nos vamos devolviendo, si están escritos tal cual. Si me dan un favor. Gracias. Digo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, algo que dice, ¿cómo llamaba el padre de Abraham? Taré. Y algo que, por ejemplo, el texto no dice, o a lo menos no lo estipula, es que diga nuestro padre Taré. Yo soy que te saqué de Ur de los caldeos. Y Ur de los caldeos sí queda en Mesopotamia. Claro. Yo soy. Es decir, el orden cronológico del llamamiento no lo establece lineal. Vea, Mesopotamia está en una región y aquí hay una ciudad abajo que se llama Ur. Listo. Mesopotamia no es una ciudad, es una región. Sí. Como el país. Como es Dinamarca, y está en Bogotá. Sí, la Orinoquía o la O sea, Amazonía. Mesopotamia es todo lo que está entre el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, Ur está ubicado en la orilla del río Éufrates. ¿Qué más está entre el Tigris y el Éufrates? Entre Sí. Babilonia, Akkad, Nippur, Ashur, El Edén. Harán. El Edén. El Ganes de la historia. Pero Gané. eso no mucho así, yo creo. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Qué habla? ¿Usted no había dicho nada? Sergio. Entonces, Ur de los caldeos dice Berechit 15. Yo soy el que te saqué de Ur de los caldeos, pero Ur de los caldeos queda en Mesopotamia. ¿Sí o no? Sí. Okay. Aquí dice en Hechos, y dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra, que yo te mostraré. Es una donde cultivan. Entonces, en Berechit 15 está estableciendo que sí lo llamó Mesopotamia. Yo soy, ¿cierto? ¿Cómo dice? Dice, Beatriz, y le dijo- Beatriz chiquita. ¿Cómo? No, yo también soy Sí, Beatriz. dile. Y le dijo, yo soy Elohim que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Eso, Ur de los caldeos es en Mesopotamia. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo dice el texto? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven. No le dice ve. Dice ven. Y ven. Y ven a la tierra. A la tierra que yo te mostraré. Repito el 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Aunque no es literal, en Berechit 15 sí me da una parte para decir que el Eterno sí le habló en Mesopotamia. Vamos a leer otro texto. Nehemías 9:7. Ah, ya sé, ya. Discúlpame. Tú eres Yahweh. Es 9, Nehemías 9:7. Sí, ese es. Tú eres Yahweh, el Dios verdadero, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de Caldeos y constituiste su nombre en Abraham. Que lo sacaste de Ur
y le dijo, sale tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Ese es otro nombre en discusión, ¿no? Harán. Aquí dice en Berechit 12:1 y procedió, y Yahweh procedió a decir a Abraham, vete de tu país, de tus parientes, pero no dice de tu país, dice. 12.1. Sí. ¿Y qué dice en 12.1 aquí? Reina Valera. 12:1 dice, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hay algo interesante que dice el texto, había dicho. O sea, el tiempo pasado. Harán. ¿Sí me van a entender? Había dicho. ¿Dónde está el primer llamamiento de Abraham? En Ur. Sí, en Berechit. ¿Dónde está? Sí, en el 12:1, ¿no? En el 12.1. Porque ahí no dice que lo llamó. No, había dicho. O sea que no fue inmediato ahí en el lugar donde estaban. Ya ha hablado ya en otro lado. Había dicho. ¿Sí me entendés, Camilito? Ah, bueno. Y dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Bueno, entonces vamos por otro lado, echemos por otro lado. Dice, dijo Adonai a Abraham, dijo Adonai a Abraham, vete de tu país, vete de tu país, ¿Cómo dice? ¿De tu nación? ¿Alguien leyó nación? Vete de tu tierra y de tu parentela. Yo leí país. ¿Tu tierra? De tu país, bueno, es más puntual. ¿Este dice país? ¿Cómo dice esa serie? Dice tierra. ¿Qué versículo? ¿Tierra o país? Nación. De tu Ah, nación. no, pero. Vete por Esa es la, de tu esa es la que tierra. dice, esa es la que sí dice país. Ahí se está. Yo, o sea, lo que estoy leyendo aquí es una de la Torah, de la que yo estudio. O sea, lo sacó de Ur. O sea, ¿dónde la lo sacó Abraham? En Ur. En Ur, Primeramente. primeramente. Sí, es que me pegaron una enredada. Él le habló Y en yo- Ur, pero él no le comentó al papá igual. O sea, yo estoy consciente, yo, Nelson Rey, estoy consciente que el Eterno no le habló a Abraham cuando se movió en este punto donde muere con el papá. No, se lo dijo aquí, en esta zona. Ahí, yo eso estoy completamente seguro. Lo que pasa es que al decir y dijo suena como cuando se muere el papá y como que hasta ahora le hablase. Eso está claro, ¿sí o no? Es que el discurso de Esteban, miren, del discurso de Esteban es que estoy casi seguro que Misrachi se escoge para decir, él se coge solamente eso para saciar la gente de la ortodoxia. No, él tampoco se basa en nada más. Él dice que le contaron que hay unos no sé cuántos versículos que están mal en el Brit Hadashah, pero él realmente no se tomó la tarea de buscarlos ni el contexto ni el texto. Entonces los que escuchan a él, ¿saben quién es Misrachi? Sí, un rabino, ¿sí? Muy bueno además, estudioso, ¿sí? Es bueno, pero no es la última palabra, ni la última Coca-Cola. Yo conozco a uno, se llama Yeshua Hamashiach, ¿sí? Entonces, él utiliza esos textos y empieza a darle vueltas. Y claro, si uno no hace lo que estamos haciendo aquí, cogiendo 6, 7 Biblias, interpretando, poniendo 7 cabezas a pensar, 8 cabezas, 10 cabezas, pues lo trastea, ¿sí? Coge y se lo lleva. Pero si nosotros hacemos todo lo que estamos haciendo, el día que escuchemos eso, uno llega y dice no porque el verbo está así, no porque el verbo no está, lo que hace la Torah aquí abajo es y dijo, ¿cierto? Cuando realmente en Berechit 15 nos ratifica que fue arriba que dijo y no y dijo abajo en Berechit 12. Esa vuelta el creyente normal no la hace, sino que se la traga completa. Ah, sí, ahí está escrito. No, toca pensar un poquitico, ¿vale? Entonces, vamos para el otro punto. Ya quedó claro lo del y dijo, ¿sí o no? Y dijo. Vamos para otro que tú estabas leyendo. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentarlo en pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Hasta ahí alguna varianza en la realidad? ¿Todo concuerda? Ok.
Y le dijo Elohim así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Vuelvo a leer después. A este Mirrachi le llevaron una vez un pastor para un debate, y pues obviamente se lo comió con papa. ¿Sí? Pues porque el pastor le iba a hablar de fe, los conceptos básicos del cristianismo. O sea, no le iba a decir mayor cosa, que creyera por fe. Él no iba a hacer, ni le iba a llevar estudios concretos, que es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Bien profundos, porque yo leí un pedazo y dije, no, pues también llevaron a cualquiera que llamaba pastor, pues. ¿Sí? Vamos con el otro punto. Entonces dice, hasta ahí está todo lógico, concuerda todo en sus puntos y entendido todo, sí. ¿En cuál quedó su merced? Voy para el 6. El 6. Dice, y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. 400 años. ¿Ese 400 concuerda? Eso sí me lo que no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo es? No, Pero todos yo sabemos estudio que no eran 400 Que no eran, años, que no eran de esclavitud, pero de opresión. No eran ¿Qué? 400 años de esclavitud, sino 400 años de opresión. de esclavitud como tal, no, porque ellos no entraron esclavos, No. ¿cierto? Ellos entraron a una tierra y son 420 y punta de años, si mal no estoy mal. Son 425, 26 años, alguna vez yo hice estudio, me dio 425 años. 430 hacía. 430 hacía, bueno, fallé por 4 años. Son 420 y pico, 430 años. Vamos a hacer de cuenta que 30 años, 40 años, 50 años, muere José y apenas muere José, Egipto se empieza de alguna forma a mover todas las fuerzas en Egipto para empezar a subyugar a nuestra nación. Pero esclavos como tal no fueron de entrada tampoco. O sea, Eso fue lo que vimos, y como esclavos como tal, pero ya le digo cuánto fue. 200 algo, sí. Sí, pero de 400 Yo digo que 200, yo digo que 226. Todo el lapso que duró desde que entraron hasta que salieron. Todo el lapso. Todo el lapso, Pero lo que sí. hicieron son los 400 años no fueron estos. No. Creo que fueron 230 años. Ahí está canciones y coros dice, 400 años fuimos esclavos, dice hay una canción, creo que la dice, 400 años fuimos esclavos en Egipto, creo que decía la canción. Y no son 400, son 200. Bueno, ¿qué hermano? Todavía tiene esos dulces. Todavía Sí, tiene dulces todavía de aquella Sí. para no mencionar. Pero si tengo un billete del año pasado. No. Entonces, sigue. Mientras que se ríen A los con 400 años, efectivamente sí, es el día de sacrificio, saber por qué ya está certificado, sí, saber solo multiplicarme. A los 430 años, es que no me acuerdo ya, es desde el día que se intentó sacrificar a Isaac. Me parece que es así. Pero sigo leyendo acá y me doy con la idea de cuántos años exactamente duraron esclavos. Bueno, súmate. Preséntese. Dice el 7 dice, mas yo juzgaré, dijo Elohim. ¿Qué texto va? 7. ¿Todo está en el 7? Sí. Sí, señor. Dice, mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Sí? Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Elohim estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Sí? Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob
y a toda su parentela, en número de 75 personas. Ese es otro libro, ¿no? Alrededor de 120 años de esclavitud. Como Un tal. poco más, voy a dar un poquito más. Yo no utilizaría la palabra 120 años de esclavitud. Yo diría que la palabra como de máximo rigor, de máxima opresión, de cuando nuestros padres dicen que empiezan como a Clamar. aullar. O sea, yo diría más bien que ellos a los 120 años, o sea, en los últimos 120 años, es que ellos empiezan a clamar. Empiezan a... Sí, Como a A saber quejarse, que como ya- a- aullar, o sea, aullar, a levantar su delante del Creador. Sí, su dolor. Sí, su dolor. En los últimos 120 años. Yo no llamaría que es esclavitud. No, es el mayor grado de opresión y en esos 120, últimos 100, ¿qué? ¿Dijiste tú? 120 años. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Elohim así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, estamos en el versículo 7 de Hechos capítulo 7. Dice, mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así, Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Joseph para Misraim, pero Elohim estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Parot, rey de Misraim, el cual lo puso por gobernador sobre Misraim y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Misraim, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda Joseph se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón, Parot, el linaje de Joseph. Y enviado Joseph, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas, que fue lo que discutimos durante una hora, si eran 75, 69, 70, 71 más 1, que realmente nadie tiene un número cierto sobre eso, ¿no? Hablábamos que en lo que saca Rachi, hay una señora que se llama Chocabet. que no aparece en otros, solamente aparece pero por allá adelante, Jocabet. Y no cuenta Jacob, por lo tanto discúlpame. Sí, con Jacob daría hasta 71. ¿Sí? Por lo tanto los datos de 75 dice sin incluir las almas, dice ahí otro texto, dice sin incluir las almas, sin incluir las esposas. Y hay otro texto sin incluir las esposas, ¿sí, no? Y dos textos anteriores dicen que hay la muerte de la esposa de Benjamín y la muerte de la esposa de Dan, creo que es. Entonces hay nadie tiene ciencia cierta si son 71, 75, 69 o 70. Esteban usa el número 75 y yo le creo porque lo que no dice es el por qué. ¿Sí? Puede no ser, yo creo que hasta más, eso no lo sabemos, porque qué tal que las mujeres de nuestros patriarcas
hayan entrado, por ejemplo, 9, pero que las 9 solamente hayan sido creyentes 4. Entonces Esteban contó a 4 y a las otras no las contó como creyentes. Eso no lo sabemos. Pero eso no indica que el texto, y mírenme bien, eso no indica que el texto Esteban lo esté alterando. ¿Me entienden ustedes? Como lo dice Misrachi. Este como tal, que sean 70, 71, 75, espiritualmente no nos dice mucho. ¿Sí o no? Si por ejemplo Esteban estuviera diciendo que José vio el cuerpo de Dios y cosas como esa, en el relato de Esteban sí estaremos diciendo que Esteban está alterando algo muy grave, algo doctrinario. Pero aquí realmente no hay esa ciencia cierta si son 70 o 71, es un dato estadístico. Lo cual espiritualmente pues no lo veo que lo altere. Pues yo entro allá en el plan de la especulación. ¿Sí me va a entender? Cuando yo altero un dato espiritual. ¿Sí saben qué es un dato espiritual? Por ejemplo, decir que la columna de fuego era de color amarillo. Eso ya es alterar un dato espiritual. Sí, o poner un mismo. O quitar un doctrinal, ¿no? o algo doctrinal. Pero aquí lo que estamos hablando es de números y a ciencia cierta. Ni los judíos ortodoxos, ni Esteban, por lo menos Esteban no nos da ciencia cierta el por qué él dice 75. ¿Sí? Por lo cuanto yo no puedo decir que todo el texto está alterado o está manipulado o va a coger por otro lado a raíz de si son 70 o son 75. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Misraim, y pasé eso. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, el linaje de José. 14. Y enviando Joseph hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Misraim, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró, y ese dice es otro texto que tiene un debate. ¿Por qué? Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Entonces, vamos por partes. A un favor, Berechit, lleven un poquitico el hilo a ver si sacamos la conclusión. Berechit 23, 15 al 19. Alguien que no lea. 23, Sí, 15. 19. Berechit 23, 15 y 19. No, lee la Reina Valera. ¿Reina Valera? Sí. ¿Serio? ¿Es 73, 19 ya se la había muerto? Sí, porque me leí el 27. Berechit 23, 15 y 19. Dice, Señor mío, Sí, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het. 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Compró propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. bueno. El texto empieza que él adquiere un terreno, un pedazo de terreno. Pues obviamente no adquiere toda la zona geográfica. Adquiere es como una heredad, dice unos árboles, una cueva, y yo no sé si hay un texto de una escritura que dice porción. No sé si la Reina Valera utiliza la palabra porción. Yo les como el contorno, ¿no? Lo de los árboles. ¿Cierto? ¿Cerca de los árboles? Sí. Dice que la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Es que no sé cualquier terreno.
Sí, no, era un buen terreno. Bueno, vamos, sí, sí, de terreno, un momentico, Berechit 12:6. Y si pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Eso ocurre, Berechit 12:6, ¿cierto? Correcto. Vuelve a leerlo, por favor. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, Abraham ya ha pasado en algún momento por esa tierra. ¿Sí o no? En Berechit 12:6. ¿O no? Según esto sí. ¿Cómo? Según esto sí. ¿Sí o no? Según esto, o sea, en Berechit 12:6, Abraham ya ha pasado o ha habitado o ha cruzado por ahí en algún momento de su existencia. Tiempo después viene y compra un terreno en esa misma zona, ¿cierto? Y me hace pensar que los límites que está dando en Berechit, lo que tú le dices que está en qué Berechit, 23, que nombra unos límites que son árboles y cosas, incluyendo los árboles y la cueva, porque acentúa incluyendo la cueva y los árboles. Puede ser, vamos a entrar en un plano hipotético, es decir, que esa zona no es que fuera desconocida para Abraham. Abraham haya pasado por esa zona. Pudo haber comprado un pedazo de tierra, pudo no haberlo comprado, porque Jacob también compra en ese lugar. ¿Sí? Entonces no podemos pudo haber sido una heredad. Ahora, puede ser Entonces una... le compra Amor. Amor, correcto. Jacob sí le compra amor, que ese es el 33 que está ahí. 33, Sí. 19. Ahora, pudo haber sido... Abraham le compra esa... Sí, pero es que ya para amor pudo que el papá hubiese muerto y le estaba dando una heredad. Pero el terreno como tal, titularmente, puede seguir siendo del papá. ¿Me hacen entender? En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Parot lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moshe en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Y obras. Y obras. Y obras. Y era poderoso en palabras y obras. Obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, que ella sabe que eran hermanos, ¿no? Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Es decir, ella sabía que, es decir, el Eterno ya le ha hablado a él de su función. Que decimos la esposa, él ya sabía. Él ya sabía. Porque él dice que él utilizó esa acción y que él pensaba que los que vieron el acto entenderían que Dios lo ha puesto ahí para eso. Yo pienso que los demás entenderían que él ha sido puesto para liberarlos. Listo. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y él también. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Al oír esta palabra, Moshe huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un malak, un ángel mensajero, se le apareció en el desierto del monte Sinai en la llama de fuego de una zarza. O sea, lo que apareció en una zarza, que era un mensajero. Y el texto cuando se lo le dice, y, por ejemplo, y Jehová le habló de eso. Ahí es donde vemos que no era directamente en Hashem, sino era por medio de un malak, un mensajero. Dice, entonces están, ¿quién? 29, 30. Pasados 40 años, un malak se le apareció en el desierto, en el monte Sinai, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Adón. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo a Adón, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Israel y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Misraim. Repetimos el 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, la aflicción de mi pueblo. Me gusta esa expresión, la aflicción de mi pueblo que está en Israel, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Misraim. A este Moshe, a que habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador de mano del malak que se le apareció en la zarza. Y ese es un dato interesante. Y lo dejamos ahí para que se lo siga. A este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel del malak que se le apareció en la zarza. Entonces, 7:35. A este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del malak que se le apareció en la zarza. Sí, y en el cristianismo nos enseñaron que el de la zarza era, dijeron, ¿no? Varias veces que era Jesús, o sea, Jesús. Bueno, aquí no dice que sea claramente, sino el malak. El malak, o sea que lo determina. El ángel de Hashem. ¿Sí? El malak. Un malak. Del ángel que se le apareció en la zarza. Pero me llama la atención que dice que Esteban hace el recalque que Moshe Rabbeinu fue mandado como gobernante. Como gobernante. Dice ahí, ¿cierto? Yo no sé en otras traducciones cómo dice. Si dice gobernante o dice qué. Libertador. Pero dice gobernante también. Sí, dice gobernante y Quien juez. nombró a jefe y juez de Dios lo envió jefe y libertador. Jefe y libertador. Jefe y libertador. O sea, aquí dice gobernante y libertador. Por mano del malak que se le apareció en la zarza. A este Moshe, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Pero hace 8 días vimos que realmente Moshe en su interior sabía que él era un líder para Israel, sino que él utilizó las formas inadecuadas. ¿Cuál fue la forma inadecuada? Creer que iba a sacar a nuestra nación a punta de espada, de plomo. ¿Sí? Entonces, Akadosh Baruj Hu cambia el propósito. Y digo que en nuestras vidas nos pasa mucho eso, que utilizamos una forma de hacer las cosas
chocamos en esa forma y es necesario que Akadosh Baruj Hu nos corrija y nos diga, esta es la forma que yo he escogido para ti. ¿Sí? A este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Misraim y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Adón vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. A este, voy a repetirlo, voy a leerlo de otra traducción, voy a leerlo de la Pechita Arameo, Hechos 7:37. Dice, a este Moshe es aquel que dijo a los hijos de Israel, Yuhei Bajei, Elohim les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, a él escuchen. ¿Sí? ¿Qué ven de curioso ahí en ese texto? ¿Moshe fue profeta? Sí. Sí. Sí, Moshe fue profeta. Haznos el... que estoy leyendo yo. Vuelvo y repito el texto. Este Moshe es aquel que dijo a los hijos de Israel, Yuhi Bajei Elohim les levantará un profeta como yo. De entre sus hermanos, a él escuchen. ¿Qué ven de curioso en esa pronunciación? Ahora, alguien que me haga el favor y lo busque en la Torah, por favor. Me ayude. ¿Algún favor? Busca Hechos 7:37 en la Torah. ¿No, ahí no está la... Sí, el ¿Te Señor tu Dios hará que salga en No. ¿Tiene concordancia? ¿No tiene concordancia? No, señor, no traje el teléfono ni siquiera. ¿Cómo así? ¿No te da concordancia? No, ¿Pero la Pero Biblia no sí? veo 18 que no, sí. No, es que el programa estaba muy pesado, me tocó quitar. Que no. Sí, tenía capacidad. le quitaba el sueño. Sí, No, pero me quitó toda la memoria. Deuteronomio 18:15. Beatriz, ¿qué dice? Por favor. 18:15. Entre ustedes saldrá un profeta. profeta del medio de A él Deuteronomio escuchará. 18:15. Sí, señor. Profeta ¿Ese tampoco en tiene medio concordancia, de Beatriz? tus hermanos, ¿Eso tampoco tiene como yo. concordancia, esa Biblia? Dice, profeta Sí. de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantarás Hashem tu Elohim, a él oiréis. Vale. Vuelve y léelo, por favor. Gracias. En forma un poquito más fácil. Profeta de en medio de ti, Sí. de tus hermanos, como yo. Te levantarás Hashem tu Elohim, a él oiréis. Vale. Otra traducción que esté a la mano, Camilina. ¿Quién tiene? Tu merced que tiene una católica por ahí. Dice, a este Moshe es aquel que dijo a los hijos de Israel, Yohei Bajei Elohim les levantará un profeta como yo. Un profeta como yo. Repito, un profeta como yo. De entre sus hermanos, a él escucha. Pero me llama mucho la atención, un profeta como yo. Ya no está diciendo que iban a existir muchos profetas, que iban a existir varios profetas parecidos a Moshe. Dice solamente hay un profeta como yo. ¿En qué características? ¿Qué dio a conocer Moshe? Bueno, hay muchas características intrínsecas en Yeshua HaMashiach, que obviamente están en Moshe. Pues no fue, pues sí, de otra manera, fue el que... Fue un Mashiach, ¿me quieres decir eso? Sí, de pronto a futuro lo podían ver como Mesías. ¿Mm? Y él viene y dice, yo soy un profeta. Pero él también, digamos, en sí, pues cumplió, digamos, tiene muchas cualidades de un Mashiach. No diciendo que es un Mashiach, porque, digamos, él, de una u otra manera, él sacó el pueblo de Egipto. Y podría ser Totalmente guiado por el Eterno. No, y mira eso, Juan Pablo, él podría ser un Mashiach, pero no ser el Mashiach. Que José también Sí, que es fue diferente. Mashiach, ¿no? Hasta Ciro era un Mesías. Sí, José también fue un Mashiach. Ciro. ¿Mm? Juan Bautista, Yohanan jamás vi, mi concepto es una especie de Mashiach también. Pues que Mashiach, los que son Mashiach, cuando tú eres en tu casa, una persona que empieza a dar luz, tú eres un Mashiach en tu casa, porque tú empiezas a rescatar a los otros, de su vana manera de vivir. Entonces ellos empiezan a ver en ti algo, o en tu forma de que tú hablas, o que tú actúas, y tú empiezas a rescatar a otros.
Y eso es un Mashiach. Un Mashiach, pero no es el Mashiach. Entonces, aquí dice que levantará un profeta, como yo de entre sus hermanos. No se incluye como Moshe nos dice, levantará un libertador como yo, un gobernante como yo. No. En todas las traducciones creo que leímos la palabra profeta, ¿cierto? Supongo yo que en el hebreo dice Nevin o Nivin, alguna de esas. ¿Sí? En el hebreo. Sí. ¿Por qué Moshe no dice el Eterno les dará un Mashiach, sino que dice les dará un profeta? Hay algo que estamos viendo los jueces y que... Algo que estamos viendo en la yeshiva y algo a lo que yo quiero llevar a los que están viniendo es a los que lo escuchan también. Que Yeshua es más... Yeshua es el Mashiach, ¿cierto? Pero el concepto de Yeshua, que hasta el momento hemos captado, es un concepto algo limitado. Y por eso nos cuesta tanto sus parábolas. ¿Por qué? Porque Yeshua lo tenemos aquí identificado como alguien que murió y que resucitó. Alguien que pagó. Entonces eso es una de sus tantos, ¿cómo llamaríamos? No sé si la palabra adecuada sería atributos que le fueron dados. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor concepto que yo tengo de Yeshua? ¿Cuál crees tú, Jenny, que es el concepto que tú tienes de Yeshua? Defínemelo en una sola palabra. Salvador, vale. Tú, Nayuris. Lo mismo que yo. No, pues, una maravilla. Pero si ¿Yo? yo lo estaba pensando, yo lo pensé y ella lo dijo. Entonces, más informe dice lo que está pensando ella. Sí. Sí. Otro concepto de Mashiach. Otro concepto más. ¿Qué es Yeshua? ¿Qué es Yeshua? Manifestación, un poquito largo, pero bueno. Manifestación del Eterno. ¿Tú qué Yeshua? ¿Qué es? Sí, el Salvador. Salvador, ok, baile. Listo. Salvador. También Camilo sabe lo que piensa Jenny. Gonza. Sacó la función de él, ¿no? ¿Cómo? ¿Orden? Va. Quiero una sola palabra, bueno. Orden. Sergiño. Lo mismo que todos. Todas las lecturas. Hijo de Dios. Hijo de Dios. A todo mi mamá, Es que, a todo mi mamá. no, Es que yo no he dado ningún. es que ¿Cómo? cuando le Desde preguntan el a la buenísimo más persona, cercano ¿quién es no he dado Jesús ningún. para ti? Y todo el mundo dice el Salvador. Exacto, Todo ¿sí el o mundo no? dice el Perfecto. Salvador. Pero por su nombre. Sí, pero ese es el concepto. Ese es el concepto Sí. que desafortunadamente lo tenemos encapsulado aquí, ¿cierto? Salvador. Y durante la yeshiva he tratado, o estoy haciendo lo posible de que llegamos a un mayor concepto de Yeshua, ¿sí? Por el concepto que hablábamos del pecado. Porque miren eso no lo hemos visto aquí. Pero les voy a decir algo. Si Yeshua es exclusivamente el Salvador, ¿cierto? El Salvador. Una buena pregunta a continuación sería, ¿salvarnos de qué? Listo, yo les ayudo, de la ira eterna. Perfecto. Él es el Salvador. Pero si Él es el Salvador, quiere decir que Akadosh Baruj Hu pensó primeramente en el pecado que en Yeshua. Ojo. Y no puede ser así. Porque en Akadosh Baruj Hu no se pudo primero pensar en el pecado y luego en la solución del pecado. ¿Sí o no? Estaba todo previsto. Entonces, ¿en qué empezó Akadosh Baruj Hu para establecer un Mashiach? En cambio, usted le dice a un judío, un Mashiach es un rescatador, libertador, alguien poderoso y tal. Y yo digo, tampoco. Tampoco, porque si pensó en un Mashiach como libertador, quiere decir que el Eterno había generado primero en él la esclavitud. Es decir, yo quiero es que nosotros llegamos y bajemos un poquitico más, bueno, o dejemos el concepto Salvador, pero pasemos por encima del concepto Salvador. Porque ese concepto Salvador es muy cristiano y es muy católico. ¿Sí? Tenemos que ahondarlo, echarlo más para arriba.
echarlo más pegado a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? No nos quede ahí tan limitado, el que murió en una cruz. Y un ateo dice, pero ¿y a mí qué me importa que haya muerto en una cruz? O en un madero, ¿sí? No dice mucho. En cambio, si yo le digo a un ateo que él es la Or, que él es la Hasaga perdida, ¿cierto? Que él es el llenado de la contracción del Eterno. Ese es un Mashiach. Porque la gente se imagina, un Mashiach es con un man con una espada acá, libertando a todo el mundo, y no es por ahí. Dice aquí, Moshe Rabbeinu, que levantará a un profeta como yo. Entonces, ¿por qué dice como yo? ¿Por qué Moshe coloca como ese sello? Es decir, no puede ser alguien diferente a un como yo. Una cosa es que uno diga, miren, aquí va a venir otro tipo, perfecto. Pero uno que les diga, aquí va a venir en 10 años uno como yo. O usted en su casa, miren, yo... Puede ser igual. Discúlpame. Puede ser igual. No puede ser igual, no. Pero está diciendo como yo. ¿A qué se refiere el como yo? Que va a reunir ciertas cualidades que tiene la persona. Que va a reunir ciertas cualidades, ciertos aspectos, que es el sello, Sí, que es como lo que lo va a patentar, lo va a diferenciar. lo que hace de Isaías, de Jeremías, de Ageo, de Habacuc, de cualquiera de ellos, lo hace diferente porque esos no son como Moshe. En cambio, este sí es como Moshe. ¿Y cuáles de esas características nos podemos encontrar? Enseña la Torah. Que trae revelación de la Torah, ¿cierto? Que traiga la revelación de la Torah. ¿Qué más? O sea, ¿cuál es la señal? Y les voy a decir por qué. Porque el antimoshiach tiene que ser lo que estamos viendo en el texto que está diciendo la Torah. O sea, que cumpla los principios de Moshe Rabbeinu, pero no es. O sea, el antimoshiach va a ser un hombre muy sabio en qué cosa? En Torah. ¿Cuál es la otra? La 2. Como yo. Va a ser un líder. A mí me parece que, Aquí dice que es gobernante, ¿no? Va a ser un líder, un gobernante. En Moshe Rabbeinu, ¿qué se nos reveló al pueblo? ¿Qué fue lo máximo que se le reveló al pueblo? Bueno, listo, la Torah. El diseño del tabernáculo. Pero el diseño del tabernáculo no es, sí, es una estructura muy genial, pero La apertura del mar. el sacerdocio es uno. Los sacrificios. Es decir, que el antimoshiach viene con un sacerdocio. Y otra cosa importantísima. Cuando Moshe Rabbeinu sacó a nuestro pueblo, en los escritos dice que la columna de qué cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el antimoshiach venga, ¿qué cosa? Tiene que ver qué cosa. Yo no voy a decir que una columna encima del man, pero sí le voy a decir una cosa, se va a manifestar cosas impresionantes. Unas manifestaciones impresionantes. Maravillas, eso. Tú lo has dicho, que hasta confundirá a los escogidos. Porque esa falsa presencia, porque es una falsa presencia, por cuanto no creyeron a la verdad, a Kadosh Baruj Hu les permitió ¿qué cosa? Que crean a la mentira. Les envió un espíritu de engaño. ¿Sí o no? Entonces, una de las grandes cosas que habrá con el antimoshiach es una gran manifestación de una Shekinah que no es. Y yo creo que lo que se está haciendo actualmente en las iglesias es un pequeño camino para que se abra esa Shekinah. ¿Me estás entendiendo? Sí. De una falsa presencia. Porque mi concepto en muchas congregaciones es falsas presencias. ¿Sí? Y pueden levantarse en los muertos. Por eso a nosotros no nos pueden enredar eso. A nosotros nos puede decir que es que el pastor levantó a 400 muertos y no. Eso a nosotros no nos puede llenar los ojos. A nosotros lo único que nos llena a nosotros nuestros oídos es ¿qué cosa? La interpretación de la Torah. ¿Sí? Porque ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice Moshe al último? Ahí dice, ¿a él qué? Oiréis. No dice, a él veréis. A él no dice, a él destacaréis. A él verá las señales y lo que hizo.
a él verás sus grandes prodigios. No, ahí dice, a él oiréis, porque esa es la clave del negocio. Sí, y mira que no es por los lados de los prodigios, las señales, el oro que sale, las calzas que muelan, las calzas que vuelan, las calzas en las muelas, ¿sí? Los nuevos, que le enderezaron la columna, que la China era, que ahora puede, no, eso se puede dar y se puede dar aquí también, yo no estoy en contra de eso, ¿sí me entiende? Pero la clave que nos dice aquí, ¿sí o no? Esteban es que cita el texto y el texto, su parte central, uno como yo, dice, a él oiréis. Oír lo que él dice, no lo que él hace. Porque las señales van a ser impresionantes. Por eso, pero él también va a decir. Sí, pero... Va a ser un ducho en Torah. No, ni lo digas. Pero por eso nosotros, si llegase mañana, queremos que adiestrarnos cada día más en este libro. Porque no nos puede meter. Por eso es importante entonces también conocer los tiempos. Si usted conoce los tiempos, pues va a saber, si usted conoce los tiempos, va a saber cuál es el tiempo en el que va a estar el antimashiach. Sí. Y cuándo va a ser el tiempo de Mashiach. Sí. Se va a manifestar en carne humana, ¿cierto? Sí. Pero el Mashiach nosotros no puede venir en carne humana. O sí va a venir también el Mashiach En nosotros. carne humana. Él ya no murió. Él no fue el primero en Sí. resucitar. Él tiene que venir en su nuevo ¿Cómo? cuerpo. Él tiene un nuevo cuerpo. Por eso, entonces. Sí, no él puede decir puede que estar sea carne humana. Por eso, entonces uno cómo se va a dejar guiar por uno que está No hablando de creas, lo que está pero así. si nosotros hemos visto que gente empezó con la gracia y terminó ortodoxos, sin que sean los masías. No, pues Si uno un tiene que saber solo que está rabino esperando un Mashiach, nosotros en Envigado aprendemos convirtió de él, nosotros no. 200 cristianos en ortodoxos. En Bello. En Bello los convirtieron en eso. En ortodoxos terminaron de la noche a la mañana en ortodoxos. No un solo tipo. Con el gojip chan los enredó. Ojo con eso. No es tanto en lo que man hace. Porque es que eso omnibula, eso tapa. ¿Sí me entienden? Eso oculta, eso seduce. Lo que hace la gente seduce. No es lo que dice el tipo. ¿Sí? Y dice que aquel que dice que Yeshua no viene en carne, ¿ese es qué? ¿No conoce a Dios? Antimashiach. Hace el espíritu. Sí, tiene el espíritu de Antimashiach. Aquel que dice que Yeshua no vino en carne. Y a mí me aterra ese texto porque el man puede decir que él vino en espíritu. Tranquilo, mijo, búsquelo. Sí, aquel que dice, este es el anticristo, este es anticristo o el anticristo, o tiene el espíritu del anticristo. Entonces, por eso que debemos centrarnos tanto en conocer el libro y buscar cada día más quién es Yeshua HaMashiach, no qué hace Yeshua HaMashiach. Porque cuando el hombre venga, pues encontrar algunos muy volátiles de esto del oído y los va a seducir, y a otros no tanto. ¿Que no entra en carne? Que no viene en carne. Que no vino. vino. Entonces, levantaréis a uno, a él levantar, dice, ¿cómo es? Levantaré un profeta como yo, a él oiréis. Oiréis. A él oiréis. Oiréis. Sigo, mientras que don Pablo encuentra el texto. Versículo 38, ¿sí o no? Este es aquel que estuvo en la Keilah, en la congregación, en el desierto. Vuelvo y repito, vuelvo y cojo el libro. Este Moshe es aquel que dijo a los hijos de Israel, yo bajé Elohim, levantará un profeta como yo entre sus hermanos, a él escucha. Este es aquel que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que hablaba con él y con nuestros padres en el monte Sinai. Él es aquel que recibió palabras vivas para dárnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Y a mí me gusta algo, y este texto 38 me encanta. Porque muchos dicen que la letra mata. ¿Sí han escuchado eso cuando usted habla con un cristiano que le dicen la letra mata? Y el espíritu vivifica. Sí. Continúo. Este es aquel, o sea, Moshe, que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba con él y con nuestros padres en el monte Sinai. Él es aquel que recibió palabras vivas. Entonces, es muy normal que a uno el cristiano le diga, no, la letra mata, el espíritu vivifica, porque la ley es muerte. Entonces, alguna vez yo le dije a un cristiano, pero espera, hermano, ¿cómo así? Esteban dice que a Moshe se le dieron palabras, ¿de qué cosa? ¿Sí lo están leyendo? Sí. Léelo. ¿Qué versículo es, perdón? Versículo
Leen o... decir Wendy. Jenny. Hielo, por favor, el 38. Este es aquel Moshe Sí. que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres y que recibió palabras de vida Oiga, que darnos. miren, Palabras de vida. recibió palabras de vida. Entonces le dijo a un cristianito, le dijo, pero hay una incongruencia. Porque se supone que lo que le dijeron en el monte Sinai a nuestro patriarca Moshe eran ¿qué cosa? Palabras de vida. Ahí dice clarito, palabras de vida. Y ahora resulta que usted me dice que la ley mata. Entonces Esteban está drogado. ¿No? Palabras de vida. Eso es Torah, ¿cierto? Palabras de vida. Cuando le dicen a Yeshua, solamente tú tienes ¿qué cosa? ¿Eso qué es? Solamente tú tienes ¿qué? Torah. Solamente tú tienes una buena revelación de la Torah. Sí, versículo 38, ¿sí o no? Que recibió palabras vivas para dárnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo, sino que abandonándolo, regresaron a Misraín, ¿en qué cosa? En sus corazones. O sea, los manes andaron en el desierto, pero lo que siempre he dicho, ¿sí? Que uno puede estar en mucho lugar presente y tal, pero su corazón puede estar desviado. Entonces hay que cuidar más nuestro corazón que nuestro cuerpo. En sus corazones. Voy al texto 40. Porque dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues de este Moshe que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya ocurrido. Eso es un texto que está cuando Moshe Rabino recibe la Torah, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, ok. Entonces se hicieron para ellos un becerro. En aquellos días ofrecieron sacrificios a los ídolos y se complacieron en la obra de sus manos. Entonces se hicieron para ellos un becerro en aquellos días, ofrecieron sacrificios a los ídolos y los complacieron en la obra de sus manos. Versículo 42, texto 42, verso 42. Por lo cual Elohim se volvió y los entregó a que sirvieran a las potestades de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí quien ofrecieron víctimas o sacrificios en el desierto durante 40 años, oh hijos de Israel? Pero ustedes llevaron el tabernáculo, aquí tengo del dios Malcón. Yo tengo Malcón, yo sé que es Moloch, pero aquí dice Malcón. Y la estrella del dios Darfán. ¿Esa no fue la que le la de Renfán? Imágenes que ustedes mismos hicieron para postrarse ante ellas. Por esto los llevaré más allá de Babilonia. Y hay algo interesante, y es que definitivamente a nosotros, el pueblo de Israel, nos ha tramado más lo que vemos que lo que estudiamos. Porque el contexto habla de palabras, nos dio palabras vivas. Dijo, pero nuestro pueblo no escuchó. Ellos tenían su corazón en Misraim y necesitaban no algo que estudiar, ni algo que indagar, ni algo que profundizar. Ellos necesitaban ¿qué cosa? Algo que ver. Ese es un conflicto. ¿Sí? Sacar eso de Misraim, sacar eso de nuestra nación, que no es por nuestros ojos que nos debemos guiar. Pase lo que pase, nuestros ojos tienen que estar ajenos a las señales, a los prodigios, a lo que pase afuera, porque eso distrae el corazón del israelita. Es muy pegado al Efesios. Sí, porque es algo instintivo, y es instintivo. Usted le dice a la gente, miren, usted puede ir y decirle, mira, a mí este frasquito con agua, yo me lo tomo todos los días en la mañana, y desde que me estoy tomando ese frasquito con agua, usted supiera cómo me ha ido en la vida. Lo primero que le preguntan es, ¿qué cosa? ¿Dónde lo venden? ¿O será que usted me puede vender un poquito de eso? Pues uno llega y le dice, ¿sabe qué? Estoy leyendo un texto de la Biblia. ¿Sabe qué hacen? Bostezan. ¿Sí o no? Cualquier cosa.
lo que usted vea. Cuando aquí llegó una secta que llamaba Pare de Sufrir, ellos con qué llegan hasta la fecha, todo eso. Pero me acuerdo cuando llegaron aquí a Colombia era con qué cosa, con la famosa rosa. 44. He aquí, ¿cómo? Imaginen ustedes mismos hicieron para posarse ante ellas, por esto los llevaré más allá de Babilonia. He aquí, el tabernáculo del testimonio de nuestros padres permaneció en el desierto, tal como aquel que habló a Moshe, tal como aquel, y ese aquel está con mayúscula acá, allá también. Acá ni siquiera dice. Alguien que lea 44 entonces. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Elohim cuando dijo a Moshe que lo hiciese conforme al modelo que había visto. He aquí el tabernáculo del testimonio de nuestros padres permaneció en el desierto, tal como aquel que habló a Moshe. Con Moshe ordenó que lo hiciera de acuerdo al modelo. Ese es un texto que aquí hemos visto muchas veces, ¿sí o no? Haz esto conforme al modelo que es. ¿Qué es lo que hemos visto? Que es un tabernáculo donde entró Yeshua HaMashiach. Ese tabernáculo que vio Moshe, lo que hizo aquí era una sombra de la verdadera realidad. Es que todo lo que estamos aquí es una sombra. Por eso digo que nosotros tenemos que en unos años encontrar la realidad que está arriba. Nos toca estudiar bastante, ¿cierto? Para poder encontrar la realidad, porque lo que estamos viendo aquí es sombra. La sombra, dice la escritura, dice la sombra de los bienes venideros. Eso es, todo esto es una sombra. Yo soy una sombra, yo tengo que ser una realidad. En algún lado tengo que ser una realidad. Yo vivo es una sombra. Y es interesante ponerse a meditar en eso. Que realmente el verdadero tabernáculo está arriba. Y la nueva Jerusalén, nueva, se le dice nueva, porque obviamente está arriba. O sea, la Jerusalén que vemos hoy en día es lo que es, pues. He aquí el tabernáculo del testimonio de nuestros padres permaneció en el desierto, tal como aquel que habló como Moshe ordenó que lo hiciera de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Y nuestros padres, junto con Josué, introdujeron también este mismo tabernáculo a la tierra que Elohim les había dado por heredad de aquellas naciones que él había arrojado de delante de ellos, y fue llevado hasta los días de David. Beatriz Sanford le dice el 45 nuevamente. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Elohim arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Sí. Ya me vino a mente un texto. Dice, por la fe entendemos, ¿cierto? Haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que la esencia es lo que no se ve. De lo que vemos, fíjame bien, lo que vemos salió de lo que no se ve. Eso quiere decir que lo que no se ve es la esencia de lo que se ve. Por eso nos toca buscar lo que no se ve. Eso es en una. Dice, y nuestros padres, allá, y quien encontró gracia delante de Elohim y pidió que se le concediera encontrar una morada para el Elohim de Jacob. Ahí habla en cuanto a David, ¿no? Versículo 46. Pero fue Salomón quien le edificó casa. Aunque el Altísimo no mora en obra de manos, conforme a lo que había dicho el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado debajo de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Declara Yuhi Bajé. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? He aquí, ¿no ha hecho mi mano todas estas cosas? 51. Oh, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre a la presencia divina. Como sus padres, así también ustedes. Porque ¿a quién de los profetas que anunciaron de antemano la venida del Sadik, a quien ustedes entregaron y dieron muerte, no persiguieron y mataron sus padres? Y este versículo 52 sí que es interesante.
que los profetas fueron matados, ¿sí o no? Por las escuelas, Así porque dice por ustedes. por las escuelas que predicaban, me imagino, secuencialmente la venida del Sadiq, de un justo. ¿No les parece eso extraño? Como Isaías, ¿no? Y fuerte. Y fuerte. O sea, decirles, miren que ustedes han venido matando a los profetas que predican la venida de un justo. O sea, le digo anti-Mashiach. Sí. Pero no, pero es que le dicen, ya ha venido y ustedes lo traicionaron y lo matan. Y lo matan. O sea, pero me inquieta es que las escuelas venían cerrando las puertas a algo que en mi parecer ya se manejaba. Hasta con cálculos y todo. Pues en el libro también están los cálculos, ¿no? Pues de algún lado aparecían los famosos sabios, que en mi concepto eran estudiosos de Torah, de otras escuelas, de la escuela de Daniel. ¿Sí o no? Todos los reyes magos. Sí, esos reyes magos no son reyes magos, ellos eran, Eran en reyes mi y eran concepto, magos. eran rabinos, para el término de hoy. ¿Ustedes cómo se imaginan los tipos que llegaron a Jerusalén? Unos manes con gorro y una vaina así, y incienso y mirra, y todo ese Pues cuento, como el no. pesebre, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, esos sabios no venían, porque también nos metieron aquí Coca-Cola y todo eso, que los manes eran así. No, eran los manes estudiosos de Torah. O sea, ¿qué nivel? Y vinieron, ¿Sería? ¿cierto? Vinieron. Sí. Lo que sabían de- Es decir, que había unas escuelas que detestaban, había unas escuelas que detestaban la venida de un justo. Y que era muy mediática porque había escuelas que ya tenían los datos de astronomía. ¿Listo? Dejemos ahí, ¿vale? Les sugiero que le echen cabeza a este texto porque este texto tiene más cosas. El versículo, ¿cuál es? 52. Les sugiero que lo medite y lo hablamos de hoy noche, ¿vale?